Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que se están conectando, los que se vayan sumando a esta transmisión en bienvenida al ciclo de conferencias, el primer ciclo de conferencias de ARAC, que es la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Vamos a estar en este contexto, nos propusimos desde ARAC este espacio regional que nuclea a distintas personalidades, académicos, intelectuales, activistas de base, organizaciones de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, que entendemos a la afrodescendencia y a la participación política de la perspectiva progresista y de izquierdas como un único espacio. Concebimos el activismo negro necesariamente desde la perspectiva interseccional, tan anticapitalista como antipatriarcal y antirracista. Eso es lo que es ARAC, y en ese sentido nos parecía absolutamente pertinente proponernos un debate desde esta mirada, desde este sur global que son las Américas y el Caribe, y de nuestra descendencia y de nuestra afrodescendencia en relación a lo que es esta coyuntura única, extraordinaria, esta pandemia que está padeciendo el mundo, esta crisis de múltiples aristas. Por eso propusimos este ciclo de conferencias como Afrodescendientes, Racismo y Crisis Civilizatoria, reflexiones urgentes para un mundo post-pandemia. Así que los invito a que estén atentos, que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, con los panelistas que ahora inmediatamente voy a presentar, y también aquellos que nos estén mirando por plataforma de Facebook y no puedan interactuar, pueden escribirnos a nuestra dirección, a nuestro correo oficial, es arac.afrodescendientes@gmail.com, arac.afrodescendientes@gmail.com. Así que bueno, presentada la actividad, les quiero presentar a los invitados del día de hoy, los panelistas que son parte de la organización, de este frente de organizaciones. Nos va a estar acompañando Jesús Chucho García desde Venezuela, Juliana Joés desde Brasil, reside en este momento en Massachusetts, en los Estados Unidos, estudiando doctorado, James Perry de los Estados Unidos, residente en Washington. Si les parece, voy a invitar a Jesús Chucho García. Es indudablemente un referente del pensamiento afro-lacano, afrodescendiente, activista de mucha trayectoria, de carrera, profesor, la verdad que una persona multifacética, autor de varios libros, y parte del movimiento afrorrevolucionario Juan Ramón Lugo en Venezuela. Así que un lujo, Chucho, tenerte, darte la bienvenida e invitarte, a comenzar con este conversatorio para que nos compartas las primeras reflexiones del mismo. Bueno, muchas gracias a ARAC Argentina por invitarme a este espacio y compartir algunas inquietudes que desde Venezuela tenemos con respecto a esta crisis mundial que estamos viviendo. Pero fíjate, yo quisiera comenzar con algo de un tango que va muy encajado con la situación que estamos viviendo, ¿no? Se trata del tango de Enrique Santos Discépolos, Argentina, Cambalache. Algunas de las estrofas dicen que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 1506 y en el 2000 también. Luego más adelante dice, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o choro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un generoso profesor. Precisamente Discépolo escribe eso en el año 1935, cuando Hitler lanza la famosa ley Nuremberg, que es precisamente una ley para generar la higiene racial, que aquellos que no fuesen alemanes, que fuesen judíos, que fuesen negros, que fuesen migrantes latinoamericanos, no eran considerados gente, ¿de acuerdo? Y esa fue una forma que entonces lleva a una especie de higiene racial. Lo mismo parece entonces que inspira a Discépulos es la invasión que va a hacer
precisamente Mussolini, muy amigo de Hitler, que va a ser a Etiopía, que va a invadir a Etiopía. Fíjense los elementos que se están dando, higiene racial con invasión, ¿no? Eso está pasando precisamente una situación que estamos viviendo aquí en Venezuela. Más o menos en características similares de amenaza, de invasión, etcétera, etcétera. Pero en lo que tú me pides es el papel que hemos jugado los afrodescendientes en la construcción de este continente tan hermoso y tan diverso y que ha sido y que lo han tratado de anular. Sin embargo, desde que fuimos secuestrados desde África, luego nos convertimos en cimarrones y cimarronas, construimos espacios y pueblos libres, como por ejemplo el Palenque de San Basilio, el Zumbi dos Palmares o Nani Town, por ejemplo, en Jamaica, aquí mismo en Venezuela, en el Cumbe de Ocoita. Luego participamos en la guerra de independencia, pusimos nuestra alma, nuestro espíritu. Tú, allá mismo en Argentina, que había el 40, casi el 60% eran afros, de acuerdo, pero fueron la carne cañona de la guerra de independencia. Ese fue una vía para tratar de crear una especie, como lo dijese ingeniero, creo que era José Ingeniero, ¿no? Que poblar con negros no es poblar, eliminar, ¿no? La civilización. No obstante, pese a todo eso, seguimos en nuestra lucha, hemos seguido peleando fuerte, para hacer un resumen muy breve. Nos agarra la época posteriormente la modernización de los estados, no fuimos considerados ciudadanos ni ciudadanas, después de la abolición de la esclavitud, aboliéndose la esclavitud. Posteriormente en Estados Unidos, así como en Brasil que fue el país donde más tardíamente se abolió la esclavitud en el año 1888, faltando apenas 12 años para entrar en el siglo XXI. Sin embargo, allí también hubo resistencia. Podemos decir que a pesar de que la modernidad trató de folclorizarnos, convertirnos simplemente en brujos o en brujas, convertirnos en simplemente tocadores de tambores, no, había un pensamiento progresista, un pensamiento revolucionario que se estaba gestando. Participamos también en la lucha armada, participamos fuertemente en la construcción de lo que hoy llamamos la democracia participativa. La década de los 90 fue una década brillante para nosotros, porque logramos reencontrarnos tanto el norte como el sur y como el Caribe y nuestra vinculación con África. Es así como luego nos planteamos, cuando Naciones Unidas lanza el Año Internacional Afrodescendiente en el 2011, ahí se planteó una discusión. ¿Cuál es el modelo que debemos construir? Se hicieron 4 encuentros, uno se realizó en Cuba, otro en Venezuela, uno en Honduras y otro en Brasil. Desde Venezuela nosotros planteamos que habíamos que sumarnos a esa ola extraordinaria, que yo creo que es una de las páginas más gloriosa que se ha escrito en América Latina, que fue la primera década del siglo XXI, donde vimos a un Lula sacando de la pobreza a más de 25 millones de afrobrasileños, donde vimos a un Mercelaya apoyando a los garífunas, donde vimos a un Correa con todas las discusiones que se dieron a lo interno de Ecuador, pero apoyando a Ecuador, a los afroecuatorianos. Lo mismo podríamos decir aquí en Venezuela. Durante todo este tiempo hemos logrado avanzar, llegando fuertemente a todo lo que es el decenio de los pueblos afrodescendientes, de los cuales ustedes 3 han participado en 2 encuentros extraordinarios que hicimos en el 2018. Uno, lo del decenio, que lo estamos aplicando en Venezuela, creo que es el único país en América Latina que lo está aplicando con el sentido progresista. Y 2, la cuestión de las reparaciones, que ninguno de los países ha querido sumarse a esa lucha por las reparaciones. Solamente creo que en Estados Unidos existe una comisión por las reparaciones. Aquí en Venezuela ya la tenemos. Hace falta ese empuje. Y es por ello que hoy a Venezuela, por toda esa participación, no tan solo de inclusión de los afros, sino también a los indígenas, hoy no están cobrando. En Venezuela se han intentado 4 golpes de Estado.
no están cobrando por ser, como decía el primo Obama, que son una amenaza inusual. Claro que son una amenaza inusual, porque cambiamos las reglas del juego, de la geopolítica en América Latina y el Caribe. Y es por eso que en abril, dar un golpe de Estado. Y por primera vez en la historia le dan un golpe de Estado a un presidente y el pueblo va, lo busca y lo vuelve a poner en su puesto. Luego viene otro golpe de Estado que fue el paro petrolero en el año 2003. Todos lo recordamos, que eso fue directamente encabezado por la Chevron, por la Exxon y por estas compañías petroleras de Estados Unidos. Luego vamos a tener en el 2017 un golpe de Estado continuado que incluso llevó a que la burguesía blanca de Venezuela, similar al KKK en Estados Unidos, quemaran a 19 afrodescendientes. Uno de los casos más notables fue el caso del joven Figuera, que lo quemaron vivo en la Plaza Altagracia como un acto como lo hacían en el sur, como decía Billie Holiday, ¿no? Con su famosa canción Las frutas extrañas. Luego, hoy se está cumpliendo un año, el 30 de abril del año pasado, cuando esa misma burguesía, apoyada por Mike Pompeo, apoyada por Donald Trump, intentaron un golpe de Estado en nuestro país. Y ahí estuvimos las y los afrodescendientes defendiendo el derecho a nuestra soberanía contra el imperialismo. Lo dejo hasta ahí, hermano. Si me excedí, discúlpame. Y si sobran minutos, aprovechenlo. Bárbaro, gracias Chucho por esta primera intervención, buenísimo. A los que se fueron sumando en este último tiempo, bueno, darles la bienvenida a todos y a todas otra vez, una vez más. Estamos transmitiendo la primera conferencia de un ciclo de cada 15 días de conferencias que vamos a estar impulsando desde también invitarlos a que nos escriban en nuestro mail oficial, que es arac.afrodescendientes@gmail.com. Seguimos con Juliana Joes. Gracias por estar. Juliana es una activista de Colonial, trabajó con varios y trabaja con varios movimientos sociales en Brasil. En particular trabajó sobre la temática antirracista, anticapitalista, feminista y abolicionista. También miembro de los movimientos de lucha por los derechos de las personas negras, la vivienda digna y la reforma urbana y el derecho de las mujeres trabajadoras y el activismo anticarcelario, antiprisioneros. También es, politóloga de la Universidad de Brasilia, realizó una maestría en el mismo campo en la Universidad Federal de Minas Gerais y actualmente, como decíamos al principio, está cursando un doctorado en la Universidad de Massachusetts. También tiene como trabajo de investigación el transnacionalismo negro en las Américas, los movimientos urbanos, la educación racial y patriarcal en el Estado de Brasil. Bueno, Juliana, queremos escuchar también tu interpretación sobre la situación actual, la coyuntura del movimiento afrodescendiente y un poquito también invitarte a reflexionar en torno desde la perspectiva de cómo lo vive el pueblo afrobrasileño. Así que bienvenida. Muito obrigada, Federico. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada, Arac Argentina. Eu queria começar fazendo uma reflexão breve sobre o subtítulo deste evento. Reflexões urgentes para o mundo pós-pandemia. Estamos em um mundo pós-pandemia? O que significaria um mundo pós-pandemia? E para abordar essa reflexão, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, falando principalmente da realidade brasileira, né, que é o meu tópico aqui, o que era o mundo pré-pandemia no Brasil? Era um mundo em crise, né? A pandemia não é uma crise, a crise no Brasil não começa agora, a gente já vinha de uma crise anterior. É um país, para quem não sabe, a maior população negra das Américas, nós somos mais de 100 milhões de afrodescendentes no Brasil, a segunda maior população negra no mundo, na verdade, e é um dos países onde mais se mata pessoas negras por dia. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, né? Além disso, a terceira maior
do mundo onde a maior parte das pessoas encarceradas são negras, vivendo em prisões superlotadas, que a crise do coronavírus está afetando principalmente a nossa população carcerária. Enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas é um país, o Chucho até comentou, nós fomos o último país a abolir a escravidão. E fomos um dos maiores países escravocratas das Américas, né? Então, é um país extremamente estruturado na opressão dos afrodescendentes. Tendo isso em mente, nós também vivemos uma história de autoritarismo. Nunca tivemos, de fato, uma democracia real e estável. Nossa democracia constantemente tem sido interrompida por golpes. Mais recentemente, em 2016, tivemos o golpe da presidenta Dilma Rousseff, sofreu um golpe. Em 2018, nós temos a ascensão do governo do Bolsonaro, com um discurso extremamente racista, extremamente patriarcal, extremamente neoliberal. Então, esse era o nosso contexto pré-pandemia, né? Não era bonito. Quando a pandemia chega no Brasil, quando o coronavírus chega no Brasil, a gente... Atualmente o Brasil está fechado, varia de acordo com alguns estados, né? Mas a maior parte dos lugares estão em situação de isolamento social. As mortes têm crescido, nós já passamos do número de mortes da China por coronavírus. Somos o país com o maior caso na América Latina de casos confirmados de coronavírus. Sabemos que temos também a maior população, mas que muitos dos casos eles não estão sendo notificados. Muitas pessoas estão morrendo de pneumonia, simplesmente agora pessoas começaram a morrer de pneumonia, mas elas não estão sendo testadas para saber se essa morte era relacionada ao coronavírus. Chegamos ao ponto de, na semana passada, o prefeito de uma cidade, de Manaus, uma cidade na Amazônia, publicar vídeos de covas coletivas. Né? Essa é a situação em que o Brasil se encontra. Quem é que acaba sendo mais afetado? Era quem já era mais afetado antes da pandemia. Nós temos pessoas negras que não têm acesso da mesma forma que quem possui pessoas com dinheiro, pessoas brancas. É uma questão de classe. Nós temos quem paga por saúde no Brasil tem uma melhor condição de superar essa crise, mas mesmo quando as pessoas negras conseguem pagar pela saúde privada, quando elas reportam sintomas, elas são consideradas histéricas. E dessa forma não estão tendo atendimento qualificado. Chegou ao ponto de ontem eu recebi uma notícia de que uma enfermeira faleceu com o coronavírus e que ela fez um vídeo um pouco antes de falecer, falando que ela estava sendo humilhada no hospital, uma enfermeira afrodescendente. Além disso, com a nossa economia parada e sem o governo atuar em prol da população, nós temos as pessoas sem ter condição de colocar comida na mesa. Esse fato tem sido usado pelo governo do Bolsonaro para tentar aumentar medidas neoliberais. Ao invés deles ajudarem a população através de políticas como a renda mínima, o que tem acontecido, basicamente, é que ele tem ido contra as políticas de isolamento social, falando que se as pessoas não forem trabalhar, elas vão ficar sem renda e desempregadas. Essa semana saiu nas redes sociais que quando o presidente foi interrogado sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado o número de mortes na China, ele respondeu as seguintes palavras: e daí? O que você quer que eu faça? Essa é a postura do atual presidente do Brasil, de que para ele o fato das pessoas estarem morrendo não é um problema dele. É uma postura extremamente responsável. E tem várias coisas que têm acontecido, mas eu queria ressaltar que nesse contexto o próprio governo Bolsonaro tem se dividido. Nos últimos 2 meses, a gente teve a demissão de
a demissão de um ministro e um outro que pediu demissão, e uma mobilização militar para tentar diminuir a intervenção do Bolsonaro no governo. O Brasil já teve 30 anos de ditadura militar. Atualmente, quase todas as pessoas em posições de importância no governo são ex-militares, inclusive o nosso ex-presidente. Os militares têm atuado desde o início do governo Bolsonaro, inclusive dizendo que, se preciso, eles teriam que fazer intervenções sangrentas. Isso foi uma das falas, por exemplo, do chefe do Exército Brasileiro no Twitter no período eleitoral, em 2018. Desculpa, ouvi algumas vozes. E nesse contexto, os militares, achando que nós somos inocentes ou fáceis de enganar, têm se colocado como possíveis salvadores da pátria. Existem mais de 17 pedidos de impeachment ao presidente Bolsonaro, alguns movidos por movimentos sociais, obviamente. Nós estamos na luta para termos um governo que não seja neonazista da forma como Bolsonaro tem se posicionado atualmente. Mas também existe uma direita, a direita se mobilizando para tentar tirá-lo, sabendo que ele está caindo em popularidade, e assumir o governo. Como que a gente pensa, então, nesse contexto, um mundo pós-pandemia? Eu vou ser bem breve para encerrar, não quero sair dos meus 10 minutos. Não existe possibilidade da gente superar a crise ocasionada pelo coronavírus se a gente não atacar as crises que tínhamos anteriormente. Só que, para atacar essas crises, a gente precisa pensar em soluções. Em resumo, a gente precisa pensar em reparações para os afrodescendentes, e essas reparações no Brasil, elas necessariamente significam uma mudança do sistema capitalista. Porque o Brasil, ele não é um país pobre. O Brasil é um país com muita pobreza, mas não é um país pobre, é uma das maiores economias do mundo. Mas o Brasil é um país extremamente desigual. E se você pensar em políticas que ajudariam contra o coronavírus, como, por exemplo, o estabelecimento de uma renda mínima para toda a população, você está pensando necessariamente em distribuição de renda, em dar a riqueza do país para quem trabalhou e construiu aquele país. Né? Uma das críticas que essas propostas que temos recebido mas como que o governo vai pagar uma renda mínima? Nós temos essa solução, não são problemas novos. Coisas como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, que é algo que temos historicamente lutado e mostrado que essa distribuição de renda é uma das formas da gente conseguir superar as crises que tínhamos anteriormente. Já são propostas antigas. Há duas frentes de movimentos no Brasil, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, levantaram, por exemplo, 60 medidas para lutar contra o coronavírus que podem ser aplicadas no Brasil. Só que, para a gente aplicar essas medidas, a gente precisa, primeiro, garantir uma democracia que está extremamente em risco nesse momento, e pensar que não tem como a gente sobreviver dentro do sistema capitalista. É impossível. Juliana, nos estamos pasando de tempo. Si querés redondear un poquito. Sim, vou encerrar agora. Então, essa reflexão, né? Estamos no mundo pós-pandemia? Acredito que ainda não. Mas acredito que temos possibilidades de estar com o fortalecimento das nossas lutas e dos movimentos sociais. Genial. Muchas gracias, Juliana, por la intervención. Ahí se sigue sumando gente a la transmisión. Muy contentos, bienvenidos y bienvenidas a los que se estén sumando. El ciclo de conferencias de ARAC, la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe, en el ciclo de conferencias Afrodescendientes, Racismo y Crisis Civilizatoria, reflexiones urgentes para un mundo post-pandemia. Ahora le voy a dar la palabra a James Early, nuestro tercer y último invitado de la conferencia de hoy. James es expresidente y miembro actual del Consejo del Instituto de Estudios Políticos en los Estados Unidos, es miembro del Consejo Fundador de la Señal Telesur
en vanguardia de lo que son la transmisión de noticias, una agenda de noticias de televisión en América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de los pueblos latinoamericanos y progresistas, y también es parte del comité político de ARAC, de la Articulación Regional de las Américas y el Caribe. Así que darte la bienvenida, James, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, aquí en este panel bien importante, y también los miembros de la audiencia alrededor de nuestro hemisferio, en particular en las comunidades de afrodescendientes. Primeramente, quiero anotar mi placer de estar con este grupo de representantes de afrodescendientes que representan comunidades y naciones que se componen la gran mayoría de afrodescendientes en nuestro hemisferio. Caribeña y latinoamericana, especialmente de los esclavizados africanos que realmente construyen nuestros países durante la época de colonias, y también en la lucha para libertad contra los españoles y portugueses a llegar a la época de republicano y a continuar en la lucha para transformación. Especialmente importante de mi perspectiva estar con un grupo de afrodescendientes que, más allá de asumir perfiles antirracistas, antimachistas, se tienen perspectivas de transformación, no solamente para proteger nuestras sociedades, pero también para la transformación de todos nuestros países y la región. Estoy pensando qué ironía trágica que el coronavirus ha convocado todo el mundo y ha convocado también en este momento los afrodescendientes a determinar qué es nuestra situación en común y qué distinciones se implica esta crisis. Creo que estamos viviendo en un momento aquí en los Estados Unidos de una crisis integrada, de una mala ética social, humanística, una mala política de liderazgo, una mala economía que ha revelado algo orgánica, porque hay una metáfora que este coronavirus es invisible. Sí, es invisible de la perspectiva de la naturaleza para nosotros, pero se revela una sociología muy claro, que es una sociología que era parte de la fundación de colonialismo en nuestro hemisferio, de esclavitud en nuestro hemisferio, y de las luchas para liberaciones nacionales y para la continua lucha democrática dentro de nuestros países. Y es que ha revelado que la sociología es los afrodescendientes aquí en los Estados Unidos sufriendo, los latinos, dentro de estos grupos las mujeres en particulares. Un retrato que da un ejemplo muy amplio en los Estados Unidos es el caso de la gran ciudad de Chicago, donde los afrodescendientes son 30% de los residentes allá, pero 70% de los muertes. En el caso se dice históricamente el parte del país sureño, el cinturón negro, que eran grandes concentraciones de africanos esclavizados, y que ahora, donde se viven la gran mayoría de los afrodescendientes en el parte sur de los Estados Unidos, en el estado de Luisiana, donde Chucho García era un representante oficial del gobierno por muchos años del gobierno de Venezuela, donde ellos son 30%, también 70% de las muertes. En el caso de Luisiana, por comparación con el estado de California,
el estado de California, con casi 40 millones de habitantes, tiene 500 muertos. En el caso del estado de Luisiana, con 4.6 millones en todo el estado, 850 muertes. Entonces, hay una sociología a esta pandemia y también se ha revelado la falta del país más poderoso del mundo, más rica del mundo, el país excepcional, en comillas, que se dice. Entonces, también ha revelado en esta crisis que los trabajadores, la clase de trabajadores, especialmente latinos, afros, mujeres, en los servicios que necesitamos todos a practicar la vida diaria, en transportación, en el acceso de servicios públicos como restaurantes, a centros sanitarios. ¿Quién son estos grupos en la línea frente de la batalla contra el virus corona? Son los afrodescendientes, los de los Estados Unidos, enfermeras, los del Caribe, enfermeras, los de África que se hablan inglés, enfermeras y médicos, los de los filipinos, históricamente parte de imperialismo, de colonialismo en el caso de Filipinas. Entonces, la historia está impulsando en este momento contemporáneo una sociología fundamental de desarrollo de nuestro hemisferio y también revelado en esta crisis en el caso de los Estados Unidos. Pero debemos entender que los Estados Unidos es el eje de la globalización de capitalismo, la globalización de mercados, los enlaces de la producción de cosas que queremos consumir alrededor del mundo. Entonces es importante para todos en nuestras comunidades establecer más relaciones fuertes entre nosotros en solidaridad, especialmente en el caso de los Estados Unidos, porque estos grupos de afrodescendientes tienen raíces no solamente de ser nacidos aquí en los Estados Unidos, pero tienen líneas directas diariamente con el Caribe. A hablar con el Caribe debemos también hablar sobre Nueva York, sobre el parte sureño de Florida, sobre Texas, hablar sobre América Central, América Latina, o los brasileños debemos hablar sobre Houston, sobre California, porque estamos viviendo un momento transnacionales como afrodescendientes en una batalla con distinciones nacionales, pero es la misma batalla contra el racismo, para más democracia y para participar en la dirección no solamente a protegernos, pero también a dar servicio humanística a todo el mundo. El caso de Cuba es bien importante a entender en relación a la crisis aquí en los Estados Unidos en este momento, que impone un bloqueo contra Cuba. Y Cuba es el ejemplo con muchas caras de afrodescendientes entre las enfermeras, entre los doctores, que están viajando en todo el mundo a provenir servicios públicos en una solidaridad humanística. Y estas conexiones transnacionales es algo que necesitamos entender en el sentido de entender este retrato del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Post pandemia no podemos volver a un sentido de normalidad, porque nuestras vidas no eran normales. Era una grave ataque contra vidas sutilmente, y nosotros estamos viviendo en este momento algo muy concentrado, y es importante a envisionar mundos posibles, accesibles como próximos pasos, no como algo de la utopía inmediatamente, pero qué vamos a hacer mañana a superar este virus, pero no a volver a las relaciones de explotación y la falta de acceso de que necesitamos a protegernos contra el coronavirus. Muy bien, muchas gracias, James, por tu intervención, por tu primera intervención y la lucidez que los caracteriza
a los tres. Bueno, repetir y darle la bienvenida a los que se sumaron en este último momento a esta conferencia, Afrodescendientes, Racismo y Crisis Civilizatoria, reflexiones urgentes para el mundo post-pandemia. Ahí interesante el juego que hicieron los tres invitados con el título de la conferencia, que nos invita a reflexionar en torno de esta situación que estamos atravesando. Recordarles a los que nos están escuchando que nos pueden escribir preguntas, sugerencias a través de Facebook y de nuestro mail arac.afrodescendientes@gmail.com. Están escuchando gente desde República Dominicana, de Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina. Bueno, saludamos a todos, agradecemos que nos estén acompañando. Algunos nos alertan de dificultades tecnológicas, así que agradecerles que estén ahí atentos y con la paciencia de estar acompañándonos en esta primera transmisión que hacemos desde ARAC, que la verdad estamos muy satisfechos hasta el momento. Aprovecho también para saludar al equipo de AFAR acá en Argentina, que están llevando adelante la transmisión, a Franco, a Nicolás y a Gabriel de la Diáspora Africana Argentina, que están llevando adelante técnicamente la transmisión, así que agradecer ahí su esfuerzo y su trabajo activista y militante en pos de llevar estas reflexiones tan necesarias en este momento. Chucho, te invito a una reflexión que nos llega y nos preguntan sobre la situación de las comunidades en Venezuela en el contexto de la pandemia. ¿Qué nos puedes compartir en relación a eso? Bueno, en este momento pienso que en el último informe que hizo el gobierno venezolano, el presidente legítimo Nicolás Maduro arrojó que tenemos hasta los momentos 331 casos, de los cuales el 50% está controlado, ¿no? Solamente hasta ahora nos arroja una cifra de 10 muertos. Y estas 10 personas que han muerto precisamente es porque es gente que vino del extranjero, algunos porque emigraron, otros que llegaron del extranjero y traían el virus. Pero por lo demás, por ejemplo, en mi comunidad, Barlovento, que ustedes tres la conocen, todo está absolutamente controlado allí. Podemos decir que el gobierno venezolano, así conjuntamente con el gobierno cubano, que nos ha dado también gran apoyo, o sea, ha sido muy responsable. Y el pueblo venezolano, hasta cierto punto, ha sido muy disciplinado. Por eso es que el virus no se expandió. O sea, ya podemos decir que estamos en una curva plana, cosa distinto lo que está sucediendo en aquellos países que diplomáticamente nos atacaron, como el Grupo de Lima, el caso de Ecuador, el caso de Guayaquil es espantoso, el caso de Perú, allá mismo en Argentina, Brasil, como lo acaba de decir Juliana. Entonces, pero aparte de eso, aparte que hemos combatido muy bien la pandemia, tenemos la otra amenaza que nos viene encima. Todos los días siempre están atacando a Venezuela de que ya no van a invadir, es decir, los tres chiflados estos, Donald Trump, Elliot Ebran y Mike Pompeo, todos los días no cesan de atacar, de que somos un país narcotraficante, pero mira, el 90% de la droga está saliendo de Colombia y el 100% de los mayores consumidores están en Estados Unidos. Sí. Están buscando de alguna manera, por eso es que yo comencé con el tango de Discépolo, ¿me entiendes? El mundo es una porquería, ya lo sé, y es eso, porque es ese grupito de Estados Unidos que está de nuevo intentando hacer lo que vienen haciendo, pero con Venezuela se equivocaron. Y en este mes de abril también acuérdense que fue en Cuba, Playa Girón, donde por primera vez el imperialismo mordió el piso de la derrota. Y nosotros el año pasado, el 30 de abril, también lo hicimos retroceder porque intentaron un golpe de Estado. Ni pandemia, ni intervención militar. Venezuela aquí está fuerte para defender nuestra soberanía. Los demás problemas es un problema de nosotros los venezolanos, que los resolveremos nosotros y nosotras los venezolanos. Excelente, Chucho, gracias. Juliana, también, ahí preguntan, alguna pregunta llega desde el Facebook.
quieren saber el feminismo negro en Brasil, cómo se está organizando para asistir a la población, para evitar el racismo en los centros de asistencia del gobierno. ¿Cómo es la situación del movimiento negro de mujeres? Si nos puedes compartir algo. Eu queria agradecer essa pergunta, porque foi uma das coisas que eu queria ter falado, mas não consegui caber nos 10 minutos. Basicamente, como não há assistência do governo, a população, principalmente as mulheres negras e a população negra, são quem tem se organizado. Há uma auto-organização das comunidades para cuidarem uns dos outros, para protegerem seus vizinhos, para saber quem tem comida. Algumas iniciativas, várias organizações do movimento negro, principalmente mulheres negras, têm arrecadado comida e itens de higiene para doar, mapeado as comunidades que estão sem o básico e feito essas doações. As mulheres também têm arrecadado itens básicos para a população carcerária, porém, o Estado tem tentado proibir que esses itens cheguem nas prisões. Muitas organizações defendendo e lutando contra as prisões no Brasil têm feito essa denúncia. Shows, as pessoas têm feito shows na internet para tentar arrecadar dinheiro para as favelas, para os becos, para as comunidades. No Brasil, um grande número de trabalhadoras sexuais que são maiorias negras. Elas também estão em situações extremamente vulneráveis, mas as organizações de prostitutas no Brasil, que é o termo que a gente usa em português, também têm se arrecadado alimento, dinheiro para conseguir cuidar. Se a gente não cuida da gente, ninguém vai cuidar. O Estado não se importa com as nossas vidas, certo? Então, as organizações e os movimentos sociais têm feito o que podem, as comunidades têm se auto-organizado para cuidarem uns dos outros e se protegerem. Qualquer saída que tivermos, qualquer vida que for poupada durante o coronavírus, sabemos que foi por causa dessas organizações, que foi por causa de como que existe uma prática de cuidado, principalmente das mulheres com as suas comunidades. É isso, acho que eu tentei responder a pergunta num período curto de tempo. Mas, enfim, é isso. Se a gente não tivesse essa auto-organização, o Brasil estaria muito pior. Bárbaro, gracias, Juliana. James, la situación, también ahí nos comparten desde Facebook, algunos planteaban que lo interesante era que las desigualdades, no se trata, las enfermedades son preexistentes, sino también que las desigualdades son preexistentes, y vos ahí dabas algunas cifras de cómo afecta la diferencia de afectación de esta situación de pandemia en las poblaciones no blancas. Si querés profundizar un poco ese punto también. Bueno, es la historia de la fundación del país y del hemisferio de los africanos esclavizados y sus descendientes. El retrato de desigualdad aquí en los Estados Unidos es lo mismo retrato a través de nuestro continente. Sí hay distinciones culturales, religiosas, estéticas, de idiomas, pero la realidad estamos viviendo generalmente, predominantemente en un sistema económico capitalista resocializada de su fundación, y en que también debemos entender el perfil histórico de las mujeres desde colonización, durante esclavitud, durante la lucha para la democracia. Este retrato es lo mismo, no estamos en el siglo XV, estamos en el siglo XX. Y este coronavirus, otra vez una ironía trágica que ha convocado para nosotros a ver bien claro, no hay teorías y posibilidades de no entender este retrato que estamos viviendo en los Estados Unidos y con implicaciones a otros. Pero el otro lado que se trata a dónde vamos, al mismo tiempo, este virus, esta tragedia está convocando
posibilidades de un nuevo mundo fundado alrededor de estos grupos más marginalizados, enfermeras negras de descendientes del Caribe, de América Latina, de afrodescendientes, de los filipinos, incluyendo a entrar en un hospital en cualquier parte de los Estados Unidos, a encontrar qué caras de nosotros, caras de otros grupos raciales, étnicos alrededor del mundo. ¿Quién son los en la línea primera a proveer servicios de transportación y otros servicios que todas las clases, todos los grupos necesitan? Se presentan nosotros. Entonces, nosotros somos el fundamento históricamente del desarrollo de estos países y somos parte de la fundación de posibilidades nuevas más allá, post pandemia. Y está revelando en este momento en los Estados Unidos. Pero vamos a tener una lucha de ideas porque los liberales, los medios masivos, con sus perspectivas liberales de los pobres negros, los pobres latinos, necesitamos en este momento anotar este retrato, pero mañana queremos regresar a la normalidad. No podemos permitir eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y me voy a parar aquí. Necesitamos usar más medio social como estamos haciendo en este momento, a establecer conexiones más constantes. Necesitamos apoyar Telesur, también con críticas, pero apoyar. Necesitamos ampliar el trabajo de conexiones de ARAC y otras organizaciones también. Y necesitamos entrar en los foros de los izquierdistas euroamericanos a través de nuestro continente, que son fundamentos de nuevas posibilidades en gobernanza en países como Brasil. Cuba es un país singular en este caso. Necesitamos más interacción, incluyendo críticos, pero interacción como compañeros a construir concretamente mañana un mundo post-pandemia. Gracias, James. Bueno, agradecer la participación de los tres, de toda la gente que nos están acompañando. Se suma gente de Suiza, de varios países, así que agradecer a todos los que están participando y haciendo preguntas. En este sentido, y a todos los compañeros y compañeras activistas de la articulación de ARAC que están compartiendo el link en las redes sociales, decirles que esto en breve va a quedar en la página oficial de Facebook de ARAC, que es arac.afrodescendientes, y también en unos días va a estar en el canal de YouTube de la organización, que también es arac.afrodescendientes. No quiero que nos despidamos sin antes darle un tiempo a cada uno de ustedes para hacer una breve reflexión en torno a esta charla. Chucho, te quería ahí comentar y celebrar todos los aportes de quienes nos están acompañando con sus preguntas, observaciones, decir que esta es la primera conversación de un ciclo de conferencias, así que va a haber tiempo de seguir debatiendo y reflexionando. Para eso está este espacio. Recién tomo el guante de lo que planteaba James, esto de ampliar los horizontes de la articulación, no solamente desde el punto de vista de las coincidencias, sino también aquellos con los que no coincidimos y tenemos que seguir reflexionando en conjunto. Para eso, Chucho, me atrevo a compartirte una reflexión de un compañero en Facebook que plantea, dice acá, que estás uniendo araña con cacata, ¿no? Entonces, como hablemos solo de afrodescendientes, no compro el sistema de los Estados Unidos ni el de Maduro, ¿no? Eso acá hay un intelectual en Argentina que se llama Alejandro Dolina y planteaba algo así como, para un analfabeto todos los libros son iguales porque no sabe leer. Y es algo muy recurrente en esto de la afrodescendencia, no son ajenas, ni de acá ni de allá, solo negros. Y me parece muy, muy acertada esa apreciación de quien nos acompaña en Facebook. Y te hace alusión, me gustaría una breve reflexión como a modo de cierre de tu intervención, Chucho.
Bueno, creo que la pandemia ha develado una discriminación múltiple. Por ejemplo, contra aquellos que no tienen seguro social, en el caso concreto de Europa y Estados Unidos. Las personas de tercera edad que las están dejando morir, como murieron en Italia, como murieron en España. Y por otro lado, también el caso de los migrantes. En el caso de New Orleans, que no le están dando ni siquiera un suplemento alimenticio. Pero por otro lado, pienso que la supremacía blanca está apostando a esto, a la higiene racial, como más o menos ustedes ya lo han dicho. Ellos piensan que después de la pandemia van a quedar ellos en su mundo. No, este mundo va a ser distinto. Este mundo cambió para siempre. Ya no va a ser. Hay compañeros que antes se apostaban neoliberales y ya lo dicen. No, el neoliberalismo no es. Mira cómo estamos. Se trata de un mundo mejor y es parte de la agenda que está construyendo Ará. Creo que el modelo que nos toca es un modelo más humano, un modelo sin un capitalismo salvaje como el que estamos viviendo, un modelo donde la madre tierra y el agua dulce serán los elementos esenciales como durante el tiempo de cimarronaje nosotros podemos sobrevivir. Un modelo afroindígena para la sobrevivencia. Gracias, gracias, Chucho. Juliana, algunas palabras de reflexión. Ahí nos van a quedar un montón, pero preguntan sobre las infancias y las juventudes afrodescendientes frente a este fenómeno y de las distintas vulnerabilidades que pueden sufrir estos colectivos. Si querés aportar algo de eso o unas palabras de conclusión. Eu vou concluir, na verdade, lembrando as palavras de uma camarada afrocolombiana, Francia Marx, que fala da necessidade da gente pensar em economias que sejam respeitosas e cuidadosas com a vida, né? Não existe saída para a pandemia que não seja... não existe saída para a pandemia que se sustente dentro do sistema capitalista, como a gente já disse, né? E pensar em uma outra economia, pensar um outro modo de vida, como que a gente sai disso? É atentar para a proteção e para o cuidado com a vida humana. É atentar... Aí não vai me dar tempo de falar muito sobre a questão das crianças, como foi perguntado, mas eu queria trazer isso, né? Voltar para lembrar qual era a nossa raiz, qual é a nossa ancestralidade, o que significava a vida humana para aqueles que lutaram contra a escravidão e deram possibilidade de estarmos vivos hoje. Né? O que significava o cuidado um com o outro e uma economia que não seja base na exploração e na morte, mas uma economia que seja base nessa coisa inocente nossa de criança e de inocente que eu falo no sentido pura da gente ter respeito pela vida humana e pela vida da natureza. Não tem possibilidade de sairmos da crise do coronavírus se a gente não pensar na necessidade de mudança do cenário econômico e social que temos vivido. Né? Então, essa é um pouco da conclusão. Eu concordo com o Chucho que a pandemia, de fato, ela modificou permanentemente o mundo, né? Mas se a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam que nenhuma medida, nenhum remédio ao sistema capitalista vai funcionar, né? Que a gente precisa mudar completamente o que a gente entende por economia, o que a gente entende por lucro, o que a gente entende por respeito, o que a gente valoriza, e se a vida humana não for valorizada, essa mudança, na verdade, só vai estar esperando uma outra pandemia para que todo mundo morra, né? Então, assim, só existe uma possibilidade de mundo pós-pandemia quando a gente, de fato, implementar essas mudanças. Excelente. Muchas gracias, Juliana, por tu reflexión también. James, te toca la última conclusión de cierre. Para los que tengan alguna suspicacia, da la casualidad de que James es de Estados Unidos, pero esto no es ningún guiño al imperialismo, ¿o no, James? Me parece interesante por ahí una reflexión, lo que viniste hablando de la situación de la comunidad afroestadounidense en particular, y bueno, te toca estar en el territorio donde evidentemente el neoliberalismo se ha dado rienda suelta y ha afectado fuertemente a nuestros paisanos, a nuestros hermanos y hermanas en los Estados Unidos. Así que te invito a una breve conclusión de cierre. Creo que el hecho de que yo estoy el último panelista que se trata con, yo soy el anciano en este panel, una chiste, pero alguien bien importante, porque yo soy una persona de 73 años.
con una larga historia profesional con niños a la edad de algunos de los panelistas aquí. Es importante para esta generación de jóvenes adultos a entender es su momento aquí en los Estados Unidos y es su momento a través de nuestro continente. Importante, y quiero dirigirme a los que no son participantes como activistas en sus vidas normales. No podemos volver al normal. Debemos posicionarnos en todos los rangos de nuestras vidas, con cualquier capacidad, limitada o amplia, a entrar en organizaciones activas, a expresarnos como los demos, el pueblo de la base, de la gracia de democracia, el poder de cualquier sector de nuestras sociedades. En el caso en particular de los afroestadounidenses y los afrodescendientes caribeños y latinoamericanos, necesitamos los que quieren entrar en rescates de cultura importante, pero el asunto principal es poder de gobernanza. Y nosotros solamente podemos garantizar nuestros intereses a protegernos y a impulsar nuestras agendas particulares de afros, de mujeres, de homosexuales, de cualquier tipo, si podemos orientarnos alrededor del centro de poder, no simplemente a recibir una porción de poder. Entonces yo quiero concluir con una citación de un sindicato de años atrás, aquí en los Estados Unidos, quien organizó el primer movimiento aquí en Washington antes de Martin Luther King. Y era un hombre llamado A. Philip Randolph, que tiene implicaciones aquí para nosotros en los Estados Unidos, pero es algo universal, porque nuestra historia a fundar este continente es algo universal, porque es la concentración de globalización cuando comenzó este nuevo momento de económica, estas nuevas perspectivas de un mundo conectado, era con los africanos esclavizados, con las comunidades originarias a través de nuestro continente. Y la citación es así: si no hay lucha, no hay progreso. Los que profesan favorecer la libertad y sin embargo depreciar la agitación son hombres y mujeres que quieren cosechas sin arar el suelo, quieren lluvia sin truenos y relámpagos, quieren el océano sin el ruido terrible de sus muchas aguas. Necesitamos participar como agitadores en organizaciones, en redes de redes, a actualizar nuestros propios intereses dentro de nuestras comunidades y también a colocarnos en el centro del liderazgo de dirección de nuestros países en el interés de bienestar de todos los sectores. No podemos regresar a simplemente ser un grupo aislado del centro de poder. Bueno, muchas gracias, James, también por tus palabras. Muchas gracias a los tres, a Jesús Chucho García, a Juliana Joes, a James Early. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, quienes participaron, quienes respetuosamente nos dejaron sus saludos, sus preguntas, un intercambio de ideas respetuoso. Invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. arac.afrodescendiente, va a quedar el material subido ahí. Recomiendo ver los comentarios de esta transmisión en vivo, que fueron muy interesantes porque también hicieron parte de lo que fue esta conferencia, porque la idea es ir construyendo, a pesar de la distancia y la virtualidad, aprovechar estos espacios para seguir construyendo comunidad y solamente es en el intercambio y en la organización, parafraseando a los tres invitados de la jornada de hoy. Así que muy agradecido. Una vez más agradecer al equipo de mi organización, de Diafar, de la Diáspora Africana,
a Franco, a Nicolás y a Gabriel en la transmisión, y a todos los compañeros de ARAC que están participando, escribiendo, mandando WhatsApp, a Agustín, de Puerto Rico, de Curazao, de Bolivia, bueno, todos los camaradas, hermanos y hermanas que nos acompañaron en vivo, y que invito a que difundan este material que indudablemente ya es una pieza de una larga biblioteca de reflexiones, virtuales, y no por eso tratarlos de viejos, no estoy haciendo eso, Chucho y Vicente, pero indudablemente es un momento en el que este tipo de reflexiones realmente traen mucha luz a esta coyuntura. Así que despedirlos y agradecerles por su participación. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Aché. Aché.